Bien, mis hermanas, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reina en cada una de sus vidas. Bienvenido, bienvenida a Jesús, Esperanza Viva. Yo soy tu hermano y amigo, el pastor Carlos M. Rosalaguer, transmitiendo en vivo desde Rochester, New York, anunciando las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy es lunes 6 de julio. Espero que hayas tenido un buen fin de semana, que hayas disfrutado del 4 de julio. Y hoy hay que regresar a la rutina de trabajar, al que está trabajando. Dichosos nosotros los que estamos de vacaciones y en comienzo de nuestro retiro. Y me gozo con cada uno de los hermanos y hermanas que de una manera u otra han estado participando. Déjenme que tengo algo en la candela, Marta me va a matar. Ya, resuelto. No se lo digan, esto quedó grabado para la historia. Que estoy haciendo una sopa. A ella le gusta la sopa y entonces pues yo dije, no te ocupes, yo te tengo algo mañana para cuando vayas a almorzar esté lista tu cosita. Entonces eso toma un poquito de tiempo. A mí me gusta hacerla con calma, tú sabes, su sopita de pollo, su buena verdura, aleluya, eso es para negra. Bien, pues seguimos en esta mañana del Señor y ustedes saben que nos hemos propuesto en este verano trabajar con calma. Esa es parte sobre la misión estratégica de Jesús Esperanza Viva, que no sea una misión de empujar ni de categorizar, mucho menos de competir, sino que sea algo que fluya orgánicamente de cada uno de nosotros. Y para que eso sea orgánico, alguien tiene que estar en íntima comunión con el que es capaz de generar todas esas cosas en nosotros. Y ese alguien es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, seguimos trabajando, proponiendo que la gente comprendamos, vamos a decirlo claro, que comprendamos en equipo que esto tiene que ser un asunto por revelación del Espíritu Santo de Dios. Una vez que el creyente entra en esa convicción de que el que tiene que revelar cómo es que se realiza la misión de la iglesia es el Espíritu Santo, pues nosotros reducimos la idea de que tenemos que hacer muchos planes, muchas estrategias y muchas cosas complicadas. Porque entonces el hacer muchas estrategias, muchas cosas complicadas, es lo que mantiene a todo el mundo ocupado y haciendo muchas cosas y no nos damos cuenta que estamos en la periferia dando vueltas. Cuando es el Espíritu Santo de Dios dirigiendo, la cosa cambia. Porque para que el Espíritu Santo nos mueva a nosotros a la obra, alguien tiene que darse permiso de ser transformado. Y ahí donde la puerca entorcha el rabo. Porque cuando yo me doy permiso de ser transformado y camino con el Espíritu Santo esas experiencias de renovación, de transformación, de regeneración, ese es mi testimonio. Y por esa obra que Él está realizando en mi vida, yo comparto, yo oro, yo gimo, yo intercedo y doy espacio a que el Dios del cielo transforme, porque yo estoy hablando porque me está transformando a mí, está operando en mí, está invirtiendo en mí. Y mientras opera, transforma e invierte en mí, yo me percato del montón de subes y bajas. Y tú sabes, esa montaña rusa que es mi vida íntima, que es mi vida personal, que es mi batalla contra mi naturaleza caída, y eso me mueve a mí definitivamente a gemir por compasión. ¿Y qué pasa? Que la palabra nos enseña un modelo que por lo menos para mí es un modelo que olvídate, que habla mucho. Y es cuando el pueblo está en el desierto. Allá el pueblo está en el desierto y entonces hacen un becerro de oro. Y el becerro de oro, pues, trajo una plaga porque el Señor le metió las manos. Pero el becerro de oro también llevó al pueblo a una dimensión que solamente el exponerse a ese pecado, esa vulnerabilidad, fue quien abrió la puerta para que el pueblo dimensionara a otros niveles de intimidad con Dios. Me explico. Usted va al libro de Éxodo, haga la nota. Éxodo capítulo
30 al 34 para que lo lea todo en su contexto. Y usted va a ver que el pueblo peca, Moisés baja del monte, retrae a las tablas, muere el becerro de oro, se lo da como purgante, y entonces hay que matar un montón, se matan un montón de gente, pero no matan a Aarón. Y entonces la pregunta cuando lo hace el texto, ¿cómo es que matan a los que pecan, pero no matan al que dio permiso para que la gente pecara? Y cuando uno le hace esa pregunta al texto, uno dice, misterio de Dios, cierto misterio de Dios. Pero aquí hay algo que está pasando, que mientras Aarón y el pueblo están pecando, antes de ese pecado, Aarón y ese corte de líderes habían subido hasta la mitad del monte con Moisés y habían tenido un banquete en la presencia del Dios del cielo. Y ahí el Dios del cielo le dio un anticipo de lo que él iba a hacer cuando Moisés subiera al monte por el tiempo que estuvo, 40 días. Y que era una de las cosas que Dios iba a hacer. El Dios del cielo le iba a revelar a Moisés el diseño del tabernáculo, la adoración del tabernáculo y las vestiduras del sumo sacerdote y el rol del sumo sacerdote. ¿Y qué pasa? Que cuando el pueblo peca, hay que hacer juicio, hay que pasar sentencia, Aarón no muere. A paso seguido, ¿qué hace Dios? Llama a Moisés y le dice a Moisés, lava, baña, prepara y unge a tu hermano Aarón para que lo vistas con la ropa del sumo sacerdote. Y de a paso seguido de ahí, el Señor, cuando se termine el tabernáculo, el vestido de sacerdote y toda esa experiencia gloriosa, hay un lugar que se llama la silla de la proposición. Y entonces esa silla de la proposición es donde el sumo sacerdote entraba una vez al año a sentarse en ese lugar, a gemir, a clamar por el pecado del pueblo. Y no era cualquier pecado, eran los pecados de muerte que demandaban ser limpiados con sangre. Ahora es que viene lo poderoso. ¿Qué pasa? Tú y yo, si no entendemos que nuestro proceso de transformación es la herramienta más poderosa para interceder, estamos perdiendo el aprender de la experiencia de Aarón. Porque Aarón comete pecado de muerte. Y comete pecado de muerte y Dios no lo elimina. No entra a la tierra, ok. Dios no lo elimina. ¿Por qué? Porque Aarón es el que está designado para ser el sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote tiene un rol. Y era el rol de interceder. Y cada vez que él anda con sus vestiduras en medio del campamento, él se presenta como sumo sacerdote. Sí, ok. Pero es el sumo sacerdote que intercede por el pueblo. Así que cuando tú y yo entendemos ese misterio de por qué nuestro testimonio, por qué nuestras experiencias de transformación, por qué nuestras altas y bajas en esta jornada de fe son la herramienta más poderosa para predicar a la gente e invitar a la gente a seguir a Cristo, hermanos, estamos desenfocados de nuestro llamado. Entonces es un pueblo de sacerdotes. Aquí pues entonces todo el mundo tiene un testimonio, tiene una obra, tiene algo que proclamar, que enseñar, que testificar del poder transformador del Dios del cielo obrando en su vida. Así que cuando Aarón se da ese permiso de interceder por el pueblo, conforme a la experiencia que él tiene de redención y de perdón, hermano, olvídate, eso nos mira como una media. Y le voy a presentar uno de los ejemplos más poderosos. Viene el pueblo y se levanta contra Moisés y Aarón. Y el pueblo coge y se pone bravo. Especialmente María y su hermano Aarón. Pero también hay un sacerdote, un levita, que critica a Aarón y dice, pero este tipo pecó y Dios no lo mata. Y hablará a Dios solamente por él. Y el Señor escuchó la crítica y entonces cogió y le dijo al pueblo, mira, no se metan con esta gente. Y cuando trataban de apedrearlo, pues la tierra tembló y Moisés, rostro en tierra, escuchó la voz de Dios y le dijo, vamos a hacer esto. El Dios del cielo dice estas instrucciones. Traigan ustedes su vara y vamos a poner la vara de ustedes y la vara de Aarón delante de la presencia de Jehová. ¿Y qué pasa? La vara que rebeldezca es la que es el mero mero que Dios escoge.
y la vara que reverdece es la vara de Aarón. ¿Y qué pasa? Que cuando esta gente que ofrece incienso sin tener la experiencia de interceder, ahí que está el punto. Ellos comienzan a ofrecer incienso, que es el incienso de la oración de la intercesión, sin haber tenido una experiencia de ser transformados y perdonados, de haber cometido pecado de muerte y que Dios te perdone, te ame, te quiera utilizar como su instrumento. Cuando ellos hacen uso de los incensarios, la tierra tiembla. Y la Biblia dice que a Coré y a sus séquitos la tierra se abrió y se los tragó vivos. Y cuando comienza la mortandad, aquí es que viene lo poderoso, Moisés le dice a Aarón, mira, y al equipo de Aarón, recojan los incensarios, recójanlos. Y le dice a Aarón, que es su hermano mayor, que los dos pasan de 80 años ya en esta experiencia. Vete, corre, ve al tabernáculo y llena tu incensario de incienso. Y dice la Biblia que Aarón avanzó, llena su incensario de incienso y en combinación con Moisés, Aarón se pone entre los vivos y los muertos. No sé si usted puede ver esa dinámica. La mortandad viene corriendo de allá para acá. Aarón viene del tabernáculo desde los vivos y se para exactamente aquí. ¡Bum! Y cuando Aarón se para con el incensario, ten misericordia, ten misericordia. Él no simplemente está diciendo ten misericordia. Él está diciendo ten misericordia como la tuviste conmigo cuando yo cometí el pecado de muerte del becerro de oro. Y la Biblia dice que cuando Aarón hace intercesión delante de Jehová, paró la mortandad. Por lo tanto, nosotros como instrumentos de Dios, como modelos de Dios, como la gente que testifica del poder transformador de Dios, estamos llamados a interceder entre los vivos y los muertos, no porque seamos más santos que ellos, sino porque tenemos experiencia de haber sido perdonados y restaurados. Los ángeles no pueden hacer eso. Solamente tú y yo, que tenemos el cántico de los redimidos, podemos interceder a ese calibre. Por lo tanto, en este verano nosotros vamos a seguir insistiendo en la estrategia de Jesús Esperanza Viva de los 10-3-1. El marco 10-3-1 como misión que se traduce en relaciones. No estamos empujando a nadie el evangelio por el cuello, pero estamos haciendo relaciones. No estamos diciéndole a nadie que tienes que ir a la iglesia porque tú necesitas ir a la iglesia. No, estamos diciéndole caminemos juntos. El Dios que me ama, que me ha perdonado, que me perdona, que me transforma, quiere trabajar en tu vida de la misma manera que está trabajando en la mía. Date ese permiso, date ese permiso. ¿Y cómo comienza eso, mi hermano, mi hermana? Comienza con un creyente dando testimonio del poder transformador de Dios. Como que invertir los papeles. Yo le dije a usted que íbamos a invertir los papeles varias veces, pero la cosa es que tenemos ese santo llamado en este verano. Y yo te voy a pedir, mi hermano, mi hermana, que nos mantengamos en esa sintonía, en esa coinonía, esa determinación de ver al Dios del cielo obrando de manera poderosa, de manera especial en cada una de las vidas con las que el Dios del cielo nos invita a que nosotros invirtamos para la gloria y la honra de su nombre en las vidas. Así que ahí donde tú estás, quiero invitarte a que tengamos un momento de oración. Perdón. Un momento de oración, y ese momento de oración nosotros nos vamos a enfocar en Isaías capítulo 50, verso 4, porque es que necesitamos continuar desarrollando la capacidad de escuchar con atención al Dios del cielo, el Shema de Dios. Y eso Dios siempre está hablando, porque hemos dicho y sostendremos que toda oración siempre se ha originado en Dios. Así que no es que tú sientes orar, es que Dios provocó ese sentir.
No es que esto tiene que ser una oración de intercesión, no, yo te recomiendo que busques la guianza del Dios del cielo. Porque a lo mejor donde tú quieres interceder, el Dios del cielo simplemente quiere que tú presentes una acción de gracia. Él va a escuchar la intercesión que tú hagas, ok, pero guiados por el Espíritu Santo de Dios, no vamos a caer, no vamos a caer, no vamos a caer. El profeta Isaías lo dice de esta manera, Isaías capítulo 50, verso 4, Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y el verso 5 entonces diría, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me torné atrás. Pero escuche, Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Esa sabiduría es de todos y cada uno de nosotros. No está hablando de grados académicos, está hablando de la sabiduría de Dios. Y el apóstol la describe y dice la multiforme sabiduría de Dios. Así que aquí no hay nadie que se quede fuera de esa sabiduría. Isaías capítulo 35, verso 8, entonces diría, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo será con ellos. El que anduviérese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Eso es palabra de Dios, pues entonces no es sabiduría de hombre. Es palabra de Dios, es gracia de Dios, es favor de Dios. Vamos a amarrarnos a esa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nos amarramos a tu palabra, nos amarramos a tu palabra, nos enyugamos a tu palabra, a tu verbo, encarnado Jesucristo en esta mañana. Y te imploro, Dios del cielo, que en tus misericordias nos permitas que vivamos esta experiencia diariamente, que nuestro oído, nuestro corazón, nuestras entrañas, todo nuestro ser sea circuncidado delante de ti, sea santificado delante de ti, para nosotros poder escucharte como los sabios. Aleluya, que nos sintamos que nuestro oído es purificado por ti, oh Dios del cielo. Que esa palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo penetre, nos desarme, oh Dios del cielo, nos escudriñe, Dios del cielo, para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Para esto yo voy a insistir que es por testimonio, porque es muy fácil decir, ayer comentaba en la comunidad de fe de Búfalo, una de los ministros que tenemos allá, que es mi mano derecha, una mujer de Dios excelente, Raquel Morán, hija de pastores. ¿Y qué pasa? Que Raquelita entonces predicó un mensaje el Día de los Padres, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Entonces nos desafiaba que no nos quedáramos simplemente ahí, sino que miráramos también ese verso 12. Que ese verso 12 dice donde Pablo dice que él puede esperar, puede confiar y puede entender que todo lo puede en Cristo porque ha sido enseñado en todo. Pues por lo tanto, esto es un asunto de ese testimonio, de esa vivencia, de esa intimidad, de esa entrega, de ese mantener un récord de las obras que Dios hace a nuestro favor. Y Filipenses capítulo 4, versos 12 y 13 nos los entrega de esta manera. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice en Jesús, dice en Cristo. Así que aquí hay un reconocimiento práctico, verdadero, del señorío de Cristo sobre su vida. Sé vivir humildemente. Es lo mismo que decir, Señor, tú fuiste el que me abriste el oído, enséñame a vivir humildemente. Y la abundancia no es que sea mala. Pero entonces cuando yo quiero vivir simplemente en abundancia y viene ese proceso de que estoy en abundancia porque estoy bendecido, me dispara en el pie. Porque entonces cuando llegue la escasez, cuando llegue la necesidad, cuando llegue la enfermedad, yo voy a interpretar que estoy en pecado o que Dios sea lejos. Pues no, el apóstol dice, aguanta rollo, así no es. Esto tanto es en la abundancia como en la escasez, en la salud como en la enfermedad.
Todo lo puedo en Cristo. Él es el que me fortalece, porque en cada una de las estaciones, etapas y procesos de vida, Él me quiere enseñar algo. Y porque Él me enseña algo, cuando yo voy a evangelizar, cuando yo voy a realizar la misión, yo tengo que partir desde esa experiencia para entonces poder traer una palabra, un bálsamo que sane, que restaure, y una palabra de intercesión por esa vida a la que yo le estoy hablando, que no surja desde el vacío, sino que surja desde una experiencia real y verdadera con el Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, prepáranos para esta jornada, Dios, para continuar alcanzando las almas, consolidándolas en tu reino. En el nombre poderoso de Jesús, santifica, vivifica, restaura, rompe las cadenas, Padre amado. Comienza con cada uno de nosotros, desálmanos, haznos pedazos, santifícanos en ti, vivifícanos en ti, enamóranos de ti, Padre amado, para que la palabra que proclamemos, la proclamemos por testimonio y no meramente por caprichos, ni por insistencia de creernos que lo sabemos todo, que somos mejor que nadie. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Vivifícanos según tu palabra, santifícanos según tu palabra, que podamos evidenciar, oh Dios del cielo, cómo tú nos has llevado de gloria en gloria, de poder en poder, enseñándonos en todas y cada una de las etapas de nuestra vida, que nosotros las podamos identificar, las podamos enumerar, para que podamos ver tu mano en lo pequeño y podamos testificarlo en grande. Es por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Seguimos clamando en esta mañana al Señor, y usted sabe que hemos venido trabajando con un proyecto de presentarle por lo bajo, poco a poco, lo que estamos, tú sabes, preparando para ponerle en las manos en la formación espiritual del mes de julio. Y es esto que está aquí. Déjenme ponerlo en pantalla. Voy a ponerlo en pantalla porque esto es parte de ese material con el que vamos a trabajar el tercer sábado del mes de julio. Amén. Está por aquí, está por aquí, está por aquí, está por aquí. No, espérate, no te mande, que así no era. Está por aquí y aquí está el material. Ok. El Marcos 10:3:1, ¿qué decimos que es? Misión que se traduce en relación, porque no estamos imponiendo el Evangelio, estamos llegando donde ya Dios está trabajando. Estamos alcanzando lo que Dios está proponiendo que nosotros alcancemos en su misión, en su obra, porque la obra es de Dios, la misión es de Dios, el campo que hay que cegar es de Dios. Pues por lo tanto, yo no puedo llegar al campo ajeno a decirle al dueño de la mies cómo es que tiene que trabajar en su campo. Yo tengo que llegar y sujetarme a lo que Él propone y que Él ha propuesto, que de la misma manera que Cristo se acercó a nosotros, nosotros nos acerquemos a la gente. Cristo no se acerca a la gente con un látigo. Cristo se acerca a la gente y construye relaciones. Una vez que el líder comienza a moverse, eso cada uno de nosotros como líderes espirituales, el proceso se expande hacia lo relacional. Otra vez, cada vez que nosotros nos movemos a hacer la misión que Dios nos ha llamado a hacer en Cristo, el foco tiene que ser crear una relación con esa persona. El enfoque 10.3.1 traduce la misión en práctica cotidiana sin presión de resultados inmediatos. Pues por lo tanto, como estamos construyendo relaciones, nosotros no estamos esperando una confesión inmediatamente. Nosotros no estamos esperando que yo se lo diga el lunes y ya el domingo esté en la iglesia. Esa no es la idea. La idea es que tú se lo digas el lunes y el próximo lunes oras con la persona, y el próximo lunes tomas café con la persona, y el próximo lunes, y cuando vienes a ver, estás almorzando con la persona, estás jugando baloncesto con la persona, saliste con tu compañero de trabajo, con esa persona, lo estás tratando como familia, y cuando llega el momento, el Espíritu Santo te va a guiar a ese clamor, a ese gemido, a esa necesidad, a ese algo donde el único que puede intervenir es Dios. Y ahí es donde uno como instrumento de Dios del cielo se mueve en esa dirección. Así que identificamos 10 personas
¿Por qué? Porque esto no es asunto de estar en eso otra vez, empujar resultados. ¿Por qué? Porque no estamos midiendo intenciones, estamos midiendo movimiento. Yo puedo tener muy buenas intenciones, pero estoy cancelando el movimiento real. Y el movimiento real es desarrollar consciente e intencionalmente una relación saludable. Así que el 10 representa, hemos dicho, 10 relaciones reales. ¿Qué queremos decir con relaciones reales? Que es una lista concreta y escrita de 10 personas dentro de tu círculo relacional que aún no caminan con Cristo o no están integradas en una comunidad de fe. Son 10 nombres, son 10 apellidos, son 10 números de teléfono y son 10 peticiones por las que tú estás orando. Y el número 3, entonces, ¿qué implica el número 3? Que es el enfoque mensual. Cada mes enfoca a 3 de esas 10 personas con intención, oración, contacto sostenido y conversación significativa. Y ese número 1, que cuando llegue el momento de hacer el avance, de invitar a la comunidad de fe, de invitar a la experiencia de consolidación. Así que 1 es avance concreto. Busca al menos un avance concreto, una conversación clara, una invitación aceptada, un primer discipulado o una integración inicial. Así que la diferencia operativa, es esta. 10 es una lista escrita, no una categoría abstracta. El 3 limita la dispersión y promueve intencionalidad. El 1 no garantiza conversión, pero sí movimiento medible en el proceso espiritual de una persona. Esta sencillez es lo que hace al modelo reproducible en cualquier creyente, y yo añadiría en cualquier contexto, equipo o contexto ministerial, no solo en el pastor. Cada creyente identifica 10 personas, enfoca 3 mensualmente y trabaja para llevar a un siguiente paso de fe y en la comunidad de fe. Así que para ahí vamos y en esa estamos. Vamos a seguir clamando, vamos a seguir gimiendo, vamos a seguir creyéndole a Dios. Yo voy a insistir que lo más poderoso de esto es entender que la oración no se origina en nosotros. La oración siempre se ha originado en Dios, número 1. Número 2, que hemos dicho hoy, 10-3-1 no es una estrategia para atragantar a nadie con el Evangelio, es todo lo contrario. Es el fruto orgánico de nuestra experiencia de transformación en Dios como intercesores, como sacerdotes, como mediadores entre los vivos y los muertos, hoy, aquí y ahora sobre la faz de la tierra. ¿Qué otra cosa hemos dicho hoy? La número 3, que insistimos en que 10-3-1 es una experiencia que todo el mundo puede utilizar y todo el mundo puede aplicar porque se multiplica y se revela sola. No es una competencia, no estamos midiendo intenciones, estamos midiendo movimiento. ¿Por qué? Porque hay gente que quizás tiene la capacidad de crear 10 relaciones en un momento. Hay otras personas que te pueden crear una ahora, el mes que viene una más, el mes que viene crea 2, pero está en que, dígalo conmigo, está en movimiento. No movimiento para complacer religiosamente, sino en movimiento porque en su intimidad con el Dios del cielo está produciendo y dando el fruto que glorifica a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gloria y honra a tu nombre por tu palabra que es viva, eficaz, más cortante que todo espada de doble filo. Gracias por darnos el privilegio de estar a tus pies en esta mañana. Gracias por santificarnos en ti, por vivificarnos en ti, por fortalecernos en ti. Te imploramos con insistencia, Padre amado, que nos mantengas llenos y llenas del poder de tu Espíritu Santo. Te rogamos, oh Dios del cielo, con insistencia que nos enyugues a Cristo. Queremos aprender de Él, a ser mansos y humildes de corazón, para que nuestra alma viva en el descanso y en la paz que tú has prometido. Es por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, mis hermanos, mis hermanas, no hay tiempo para más. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que tenemos un solo mensaje. Y ese solo mensaje es Jesús, esperanza viva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay esperanza en cada corazón
y propósito en cada día. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante en el Señor.